Me encanta estar otra vez aquí contigo. Hoy vamos a estar trabajando un tema que sé que te va a encantar y se llama anclajes, anclajes de poder. Y fíjate que eso es lo que te voy a estar enseñando en esta lección, cómo crear un anclaje de poder. Aquí básicamente lo que voy a hacer es que te voy a contar qué son los anclajes, de a dónde salen, cómo se forman, y después tú vas a tener un audio que te va a permitir, guiado por mí, crear ese anclaje de poder. Pero me imagino que ya te estás preguntando, bueno, ¿y qué es un anclaje? Fíjate que te voy a colocar aquí la definición porque es una definición súper sencilla. Fíjate que un anclaje básicamente es asociar un estímulo, porque la mente, acuérdate que funciona por asociaciones, frente a un estado emocional. Eso es básicamente un anclaje. Fíjate que tú haces un proceso de asociación de un estímulo. Ese estímulo puede ser de tres formas. Puede ser visual, puede ser olfativo, puede ser gustativo, puede ser además auditivo. Fíjate que dentro del olfativo, dentro del gustativo, está todo lo que tiene que ver el tema kinestésico. Tienes entonces para hacer ese anclaje algo que tú ves y te dispara un estado emocional. Si en este momento tú recordaras tu casa, donde tú viviste cuando éramos pequeños, yo en este momento la estoy viendo. Y la estoy viendo con todo lujo de detalles de lo que había ahí en mi casa. Inclusive me estoy viendo ahí pequeñita y no te imaginas la emoción que eso me está generando. Y eso es un anclaje visual. Fíjate que tantas veces vi mi casa y al verla, solamente de llegar de la escuela, me acuerdo, me generaba tanta emoción llegar a mi casa que hoy solamente con imaginarla me trae la misma sensación de placer y además de muchísimo amor, de saber que ahí estaba mi mamá esperándonos. Además, con las 11 me acuerdo de Rosita, que siempre fue la muchacha que nos acompañó toda la vida, para recibirnos de la escuela y para hacernos sentir muy bien. Y eso, fíjate, yo tengo ya muchos años y todavía lo recuerdo como si lo estuviera viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque eso es un anclaje visual. Pero un anclaje visual también es una persona que tú ves, inmediatamente la ves y solamente con verla, pues está recordando esos momentos agradables que viviste con ella o desagradables si no fueron tan chéveres. Eso es un anclaje visual. Pero fíjate que también tenemos anclajes auditivos. La música es un anclaje súper poderoso desde la parte auditiva. La música, tú escuchas a veces melodías, escuchas a veces canciones, e inmediatamente te recuerdan con quién estabas en ese momento que estabas escuchando esa canción, o dónde estabas, o si esa música te pone en un estado muy positivo o de pronto no tan agradable, porque la música también nos genera anclajes. Y fíjate que otro anclaje tiene que ver con la parte kinestésica. En la parte kinestésica está todo lo que tiene que ver con la parte táctil, con la parte olfativa, con la parte gustativa. Fíjate que tú a veces hueles un perfume y el olor de ese perfume te recuerda a una persona. Y entonces puede ser tu expareja, por ejemplo, y si la relación se terminó chévere, tú dices, ay, es que tan divino que era. Y si no se terminó tan chévere, inmediatamente ese recuerdo a través del olor te hace traer de pronto sensaciones que no son tan agradables. Entonces los olores nos dan además anclajes muy poderosos. ¿Cuántos de nosotros no pasamos a veces al frente de una panadería que huele a panecito caliente, delicioso, y como
ay, como qué delicia, inmediatamente te da hambre, o al menos a mí me pasa, ¿cierto? Como que quiero comer pan recién salido del horno, y eso es solamente por el olor de ese pan. Entonces, fíjate que básicamente, ¿por qué tenemos eso? Porque durante muchas veces olimos ese olorcito a pan caliente, o cuando entrábamos a la cocina de nuestra abuela, o cuando entrábamos a la cocina de nuestra casa y estaban cocinando algo delicioso, que inmediatamente nos generaba un estado muy positivo. También tenemos anclas que a veces no son tan agradables. Puede ser que recuerdes la voz de alguien, una voz que no era tan agradable para ti, y sencillamente con recordarla en tu mente inmediatamente te genera un estado. Eso son anclajes. Y fíjate que es cuando nos repetimos el estímulo que te evoca el estado emocional al que asociamos el estímulo, eso es lo que llamamos un anclaje. Podríamos hablar muchísimo sobre el tema de anclas, estamos llenos de anclajes, anclajes además de todo tipo. Yo me acuerdo que mi mamá, ella era una mujer que solamente con que levantara la ceja, y me acuerdo que era esta la que le levantaba, esta no la movía, pero esta, eso, mi mamá era pequeñita, era una mujer además menudita, pero resulta que cuando ella levantaba esa ceja, uno quedaba en capacidad de estatua, o sea, uno no se volvía a mover más, porque ya sabía que lo que hiciera de en adelante, pues ya no estaba tan chévere. Entonces, eso era un anclaje que estaba muy, muy metido, no solamente en mí, sino seguramente también en mis hermanos. ¿Y de dónde salió? Pues que seguramente muchas veces yo vi levantar a mi mamá la ceja, ¿no? Y ya sabía lo que venía después de eso. Y entonces finalmente generé esa asociación, porque acuérdate que los anclajes se generan por asociaciones. Y hay muchos, muchos tipos de anclajes. Fíjate, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos una pulsera, y cuando tenemos esa pulsera, asociamos algo a esa pulsera, entonces decimos, no, esta pulsera me va a proteger, esta pulsera me va a cuidar, esta pulsera me llena de energía. Yo me acuerdo que hace muchísimos, muchísimos años que trabajé con una compañía donde era una compañía de alimentos, y las monjitas que venían para el área que yo manejaba, ellas todos los diciembres venían y nosotros les regalábamos mucha, mucha, mucha comida. Y yo me acuerdo que cuando ellas venían, ellas me decían, ¿qué quieres que te demos? Y yo siempre les decía, madre, yo sé que usted siempre carga esas medallitas, porque ellas en esa época venían todavía pues vestidas de hábito y de todo, y siempre tenían esas medallitas que a mí me encantaban, y yo sentía que esas medallitas que ellas me regalaban, a mí me protegían un montón. Y yo cogía, ellas me las regalaban, la madre lo que hacía era que pues me la bendecía y yo la metía dentro de mi billetera y la cargaba durante muchísimo tiempo. Hoy en día, después de muchísimos años, claro, no las medallitas de esa época, pero también sigo teniendo medallitas en mi billetera, porque siento que si están ahí, me protegen un montón. Hoy en día, por ejemplo, mis papás ya no viven, pero yo entro en mi billetera, cargo la foto de ellos, porque siento que si ahí en mi billetera están las fotos de ellos, pues yo estoy muy protegida a cualquier sitio que salga. Entonces, esas también son anclajes. Estamos llenos, llenos. Como te digo, los anclajes pueden ser además anclas de diferente forma. Son anclajes, como te decía, visuales, auditivos, kinestésicos. Esos anclajes pueden ser imaginarios, porque fíjate que si yo hace muchísimo tiempo no oigo la voz de alguien, pero que solamente con la que me la imagine ya me genera un estado, pues ese es un anclaje imaginario. Hay otros que sencillamente yo puedo tenerlos, ¿no? Marcándolos desde los sonidos, desde las sensaciones y de todo lo que yo te he estado contando acá. Yo aquí quiero enseñarte cómo crear un anclaje, pero de una forma diferente, porque hay muchísimas formas de crear anclajes.
Fíjate que cuando tú piensas, ¿no? En esta foto, quiero que inmediatamente pienses qué sensación te trae a la mente y ahí te das cuenta que eso que hay ahí es un anclaje. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un anclaje? Pues fíjate que para realizar ese anclaje, pues básicamente lo que hacemos es que debemos elegir el estímulo que vamos a utilizar como ancla, procurando que ese estímulo sea exclusivo básicamente para este fin, o sea, que tenga un fin específico. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar mi pulserita y eso es lo que quiero como ancla, pues yo ya sé que en esa pulserita voy a tenerla para un fin específico y voy a hacer esa asociación, así como yo hacía la asociación con las medallitas. Cada vez que me daban medallitas, yo las metía entre mi billetera, todavía como te decía lo hago, sintiéndome que estaba sobre y muy protegida por todo lo que yo quería estar protegida. Entonces, fíjate cómo lo hacemos, uniéndolo a la vivencia o recuerdo al que deseamos acceder con esa ancla. ¿Qué hace el anclaje? El anclaje lo que hace es que va a hacer un recordatorio que con lujo de detalles me va a llevar a la experiencia que hayamos elegido y en el momento en que esas sensaciones finalmente sean más intensas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizarme un anclaje, ¿de a dónde lo voy a traer? La base de traer los anclajes pues está básicamente de los recuerdos. Entonces yo me voy a conectar con ese recuerdo donde haya un recurso que sea muy poderoso para mí. En este caso, el recurso de sentirme súper protegida. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar ahí y me voy a imaginar ese momento como cuando las monjitas me traían, porque es el momento más poderoso para mí, ellas traían esas imágenes. Y en este momento las estoy imaginando como si lo estuviera viviendo, como si estuviera metida en esa situación. Estoy recibiendo las medallitas de parte de ellas, las estoy tomando en mi mano, me estoy cargando con su energía, porque acuérdate que te conté que ellas lo que hacían era que me las bendecían y yo lo que hacía era que cogía esas medallitas, me las ponía aquí en mi pecho, me conectaba con ellas, les daba las gracias por estar ahí y cogía y las metía en la billetera. Pero antes de meterlas a la billetera era cuando me estaban generando toda esa sensación de protección increíble. Entonces, en ese momento es cuando yo tengo el ancla más fuerte y ahí es donde tengo la sensación mucho más intensa. Entonces, tú para realizar un anclaje, ¿qué tienes que hacer? Uno, traer un recurso, el recurso que tú quieras instalar. Tú puedes querer instalar seguridad, tranquilidad, fuerza, sentirte una persona que además fluya ante la vida, no importa cómo esté en la situación, lo que tú quieras para ti, ¿cierto? Entonces lo que vas a hacer es que vas a traer ese recurso, vas a traer un recurso en tu vida, ese que hayas, si yo voy a escoger, por ejemplo, en este momento el recurso de la seguridad, lo que voy a hacer es que voy a traer ese recurso a mi mente cuando yo me sentí totalmente segura y voy a entrar en él como si lo estuviera viviendo en este momento. Y voy a recordar ese momento donde me sentía absolutamente segura. Voy a conectar las sensaciones que estoy sintiendo en este momento en mi cuerpo. Me voy a dar cuenta dónde está la sensación, cómo es, qué características tiene, qué es lo que yo te he enseñado desde el tema de sus modalidades. Las vas a reconocer, te vas a conectar con ellas y cuando tú estés absolutamente seguro de que estás conectado con esa seguridad total y vas a revisar tu postura, cómo es tu postura física, a dónde estás mirando, todo lo que te recuerde esa situación de estar absolutamente seguro. Fíjate que en ese momento, cuando tú reconoces en el caso mío, esa seguridad, cuando estoy segura de que la tengo,
pues yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar un movimiento para ese anclaje. Y el movimiento es este. Entonces, ¿qué hago? Cierro y suelto. Esa es la forma de crear un ancla. Puede ser con imágenes, con sonidos o con sensaciones. Fíjate que yo en ese momento lo que hice fue hacerlo con imágenes. Me metí en esa situación que me recordó que estaba absolutamente segura, una situación de mi vida donde me sentía súper segura, la estoy viendo, la estoy identificando claramente, estoy reconociendo las sensaciones en mi cuerpo, mi mirada, mi postura. Y cuando la tengo que está al máximo, cierro el puño y suelto. Entonces, fíjate que lo que tú vas a hacer para aprender a crear un ancla de poder es, te vas a ir al audio que vas a encontrar acompañando este material y ahí yo te voy a estar guiando un ejercicio para crear un anclaje de poder. Me vas a estar contando cómo te funciona de bien ese anclaje de poder. Que lo disfrutes.